Hola, ¿qué tal? En este video voy a contestar todas sus preguntas. Muchas gracias a todos los que mandaron sus preguntas. Nada más tengo la lista, voy a leerlas y voy a hacer lo mejor por contestar y explicar todo lo que ustedes quieren saber. Tal vez dure 1 hora, tal vez dure 20 minutos, 5 minutos, quién sabe. Nada más vamos a empezar. Muy bien. Y perdón si hay mucho ruido, voy a hablar un poco más de eso después, pero por el momento vamos a empezar con la pregunta número 1, que es: ¿cuál ha sido el momento más vergonzoso que has vivido hablando otro idioma? Esta pregunta se me hace un poco chistosa porque la vergüenza depende de uno mismo, ¿no? Si tienes vergüenza, si algo te da vergüenza o no, depende de cómo ves el mundo, cómo ves la situación. Y realmente no importa qué idioma estés aprendiendo ni qué tan inteligente seas, vas a tener momentos difíciles. Tienes que ser humilde con ese proceso. Pero sí se me ocurre un momento que sí me dio vergüenza, que fue justo cuando estaba aprendiendo español. De hecho, como ustedes tal vez saben, pasé 4 años estudiando español en la escuela y realmente no aprendí casi nada. Luego me fui a vivir en Guatemala, por casi 2 años viví allá, y pensé que hablaría más o menos bien o que entendería lo que me decía la gente, pero realmente no, era muy poco lo que podía entender. Y hubo una ocasión específica que recuerdo donde estaba en un grupo de tal vez 5 o 6 personas y alguien dijo algo, fue una broma o algo que dijo, y yo no entendí, pero todo el grupo se puso a reír. Y yo, pues, ¿qué hago? O me quedo callado así incómodo, o me río también con los demás. Entonces me puse a reír y resultó que se estaban burlando de mí. Se estaban burlando de mí, entonces yo mismo me puse a reír también como si fuera otra cosa. Y luego todos se confundieron y se dieron cuenta todos que no había entendido nada de la conversación, y eso sí me dio vergüenza. Después de ese momento decidí que nunca me iba a reír o nunca iba a actuar como se entendiera cuando no. Mejor quedarme callado que pasar por otra cosa así, ¿verdad? Creo que ese fue el momento más vergonzoso. Ahora, la segunda pregunta: ¿hablas inglés desde niño? ¿Cómo fue tu aprendizaje? Esta pregunta es muy chistosa porque si no sabías, y muchos me hacen esta pregunta, el inglés es mi lengua materna. Soy estadounidense, pasé la mayoría de mi vida en Texas, de Estados Unidos. Ahora, no estoy diciendo que mi acento en español sea nativo. Yo creo que es bastante obvio que no es mi lengua materna, pero algunos me preguntan: ¿eres francés? ¿Eres sueco? ¿Quién sabe qué? No, soy estadounidense y por eso te estoy enseñando el acento estadounidense, porque es como yo hablo. This is my normal accent when I speak English. It's my native language. I don't have to think when I'm speaking. Entonces sí, aprendí inglés desde niño, pero así como todos aprendemos nuestras lenguas maternas. Ahora, una pregunta sí fue: ¿cómo fue tu aprendizaje? Y eso es interesante porque sí, aprendí de niño, pero me costaba al inicio con algunos sonidos, particularmente la R en inglés, que tal vez te cuesta a ti también. Se pronuncia R, ¿verdad? R. Por ejemplo, mi apellido, mi nombre es Isaac Cloward, ¿verdad? Yo decía Cloward, no podía pronunciarla bien. R, yo decía AO, no podía, y todos me decían, como mis hermanos, mis papás me decían que no pronunciaba bien el sonido, pero luego yo no les creía, yo les decía: no, es que lo estoy diciendo perfectamente, exactamente como ustedes. Y no fue hasta escuchar una grabación de mi propia voz que me di cuenta que no la estaba pronunciando bien. Me dio un montón de vergüenza y dentro de unos días ya solucionado, ya había arreglado todo. Entonces, ayuda mucho escucharte a uno mismo, escucharte a ti mismo, porque te ayuda a saber cuáles son los errores que realmente estás cometiendo que no escuchabas mientras hablabas, ¿sí? Y bueno, la pregunta que viene con eso es: ok, Isaac, entonces si tu lengua materna es inglés, ¿por qué no haces videos en inglés? ¿Por qué siempre haces videos en español?
Y sí hay una respuesta bastante larga. No voy a hablar de eso en este video, pero hay una razón muy intencional por la que hago estos videos en español. ¿Muy bien? Ok. ¿Qué historia de tu vida sientes que marcó un antes y un después en la persona que eres hoy? Me encanta esta pregunta, me encanta. Porque uno de los momentos más significativos para mí, donde aprendí realmente lo que es el éxito. Porque uno de los momentos más significativos para mí en mi vida, donde aprendí realmente de lo que somos capaces y qué es el éxito, cómo se obtienen los verdaderos resultados, no tenía nada que ver con el aprendizaje de idiomas. De hecho, fue cuando estaba yo digo que tenía unos 16 años, entre 14 y 16 por ahí. Estaba aprendiendo a tocar el trombón. El trombón era mi vida antes, mi vida. De hecho, cuando entré a la universidad, empecé estudiando el trombón. En algunos lados no se puede estudiar algo así. En mi universidad sí se podía estudiar la música, particularmente el trombón. Y eso iba a ser mi trabajo de tiempo completo. Yo iba a ser trombonista profesional porque lo hacía muy bien. Tocaba muy bien. Era uno de los mejores en todo el estado de Texas, que es de los estados más grandes de Estados Unidos. ¿Por qué te cuento esto? Porque ¿cómo llegué a ser bueno tocando un trombón? No practicaba bien, la verdad. No practicaba de la mejor manera, no practicaba tanto los ejercicios fundamentales que debería practicar. Lo que sí hacía era practicar de forma constante. Tenía la constancia. Mientras todos los demás practicaban súper bien, pero tal vez un día a la semana, 2, 3 días a la semana, yo practicaba todos los días, lunes a viernes y también fines de semana, porque me gustaba tocar el trombón y lo hacía no específicamente por ser el mejor, sino porque me encantaba y así tocaba todos los días. Y lo que no sabía en ese entonces, pero que aprendí por accidente, es que la constancia es mucho más importante que el talento, que la motivación, que la calidad de tu práctica, de tu entrenamiento. No importa nada de eso tanto como la constancia. Y eso era lo único que tenía, la constancia. Practicaba mucho, pero mejoraba súper rápido de forma muy constante. Mientras los demás progresaban así, más o menos, yo progresaba de forma constante, gradualmente, pero seguramente. Y ahí fue cuando aprendí que lo mejor que puedes hacer para aprender cualquier habilidad es la constancia. Y lo apliqué a muchas otras cosas en mi vida. La comunicación, los idiomas, el trabajo, el mercadotecnia, la creación de videos de YouTube. La constancia es lo más importante. Muy, muy buena pregunta. Ok. La próxima pregunta. ¿Alguna vez pensaste en rendirte con el aprendizaje de idiomas? ¿Y qué te hizo seguir? Realmente, cuando estás haciendo algo así, que puedes estar haciéndolo durante un año entero, 2 años, el aprendizaje de un idioma, hay muchos momentos donde te sientes desanimado. Muchos momentos, siempre pasa, ¿verdad? Siempre pasa. Lo que también pasa es que tienes muchos momentos de éxito donde sientes que todo te va bien, que entiendes todo, que estás hablando perfectamente. Tienes buenos días y tienes días malos también. Y así pasa si sabes no rendirte en un día malo. No te vas a dar por vencido y vas a seguir progresando. Un tiempo específico donde sí me iba a rendir fue cuando
me puse a estudiar idiomas en la escuela. Como te dije, el español, ¿verdad? También estudié el coreano y me aburría muchísimo, mucho, porque nada más enseñaban reglas, gramática, teníamos exámenes, había estrés porque quería sacar una buena calificación en la clase. Y no estaba usando realmente lo que aprendía. Y eso es lo peor. Tienes que usar el idioma que estás aprendiendo. Puede ser ver una película, ver un video en YouTube, hablar con una persona. Tienes que usarlo. ¿Por qué? Porque el cerebro está programado para usar los idiomas a fin de lograr algún propósito. O sea, comunicarse o conectarse con alguien más o entender un mensaje. Entonces, sí pensaba rendirme cuando no estaba enfocado en el propósito real. Y eso es lo que puede hacer la escuela y eso es lo que no me gustó. Pero ahí después aprendí cómo realmente usar los idiomas que estaba aprendiendo, como te dije, y funciona bastante bien. Me mantenía más animado cuando usaba el idioma de verdad, cuando me daba algo que necesitaba. A ver, muy interesante la próxima pregunta es, ¿cómo mantienes la motivación a largo plazo cuando aprendes un idioma? Y es interesante esto porque para mí nunca se trataba de la motivación. La motivación no se mantiene. ¿Qué se mantiene? La disciplina. La motivación no se mantiene, la disciplina se mantiene. ¿Por qué? Porque la motivación es un sentimiento. Te sientes motivado, como la tristeza, como la felicidad, como la vergüenza. No se mantiene un sentimiento. Te sientes así y a 1 hora, 2 horas, un día te sientes diferente. Si tienes sueños, si te pasó algo bueno. Pero si vas a aprender inglés u otro idioma, eso es muy corto. Ese tiempo es muy corto. Si ves un video motivacional y te sientes motivado, al primer día después, 2 días, 1 semana después, ya se acabó la motivación. Pero si tienes la disciplina, que es la habilidad de seguir haciendo algo día tras día de forma constante, hábitos, ahí es cuando vas a seguir y ahí es cuando vas a ver los resultados. Muchos dicen, pero ¿cómo se mantiene? Así como esa pregunta, ¿cómo se mantiene la motivación, verdad? No se trata de mantener la motivación, no tienes que sentirte tan motivado cada vez que estás estudiando. Pero, por ejemplo, si tienes un hábito de que, ¿qué será? Cada vez que estás lavando los platos te pones a escuchar algo en inglés. Es un hábito, ni tienes que pensarlo. No estás esforzándote y te sientes tan motivado. No, es algo normal. Normal. Y con las cosas normales las puedes mantener. Como lavarte los dientes, ¿verdad? Como desayunar o cenar, lo haces todos los días. No tienes que gastar un montón de energía haciendo eso y manteniendo la motivación. Se trata de la disciplina. Muy buena pregunta. Ahora, llevo años tratando de aprender inglés, pero se me hace difícil porque tengo poca constancia. Un consejo para poner el inglés en mi día a día sin que sea tan aburrido. Muy buena pregunta, porque colinda con la que acabamos de contestar, ¿verdad? Esta sí es la pregunta correcta que tienes que estar haciendo. No se trata de la motivación, se trata de la disciplina que tiene que ver con la constancia. ¿Cómo te puedes mantener constante? Como te dije, es formar hábitos. ¿Y cómo se forma un hábito? Pues uno de mis libros favoritos es Atomic Habits, creo que se llama Hábitos Atómicos en español. Y ese libro explica que no tienes que empezar desde cero con tus hábitos. Ya tienes hábitos que haces todos los días. Cosas como lavarte los dientes, comer. Algunos ya tienen el hábito de hacer ejercicio, tal vez de trabajar, de ir a la escuela. Esos hábitos ya están. Entonces puedes aprovecharte y usar esos hábitos para lograr
la creación de nuevos hábitos. ¿Cómo se ve eso? Por ejemplo, lavarte los dientes. Digamos que cada vez que estás lavando los dientes, que te lavas los dientes en la mañana, en la noche, te pones a leer algo corto en inglés. Usas el mismo hábito que ya tenías de lavarte los dientes y añades otra cosa por encima. Se llama habit stacking, apilar hábitos. O digamos que todos los días caminas a la escuela o al trabajo. Bueno, en ese caso puedes ponerte a escuchar un podcast en inglés. Y mejor si escuchas el mismo podcast más de una vez, ¿verdad? O digamos que todos los días lavas los trastes. Yo lo hago. Cuando yo lavo los trastes me pongo a ver cosas en mi celular o en mi computadora. Nada más pongo un video largo y me pongo a lavar los trastos viendo el video. Hasta a veces tengo que darle skip, saltar los anuncios con mi nariz o algo así porque tengo las manos mojadas. Pero eso es un ejemplo de usar un hábito que ya tienes para estudiar inglés. Ahora, la pregunta dijo, un consejo para poner en inglés en mi día a día sin que sea tan aburrido. Y esa es también una muy buena pregunta porque lo que pasa es que si algo es aburrido, no lo vas a hacer. No importa, si es aburrido, no lo vas a hacer. Entonces, ¿qué es mejor? Estudiar inglés de la mejor forma posible, de gramática, ejercicios así perfecto, así como un militar, pero estar aburrido y no querer hacerlo. O hacer algo más divertido que puedes hacer a largo plazo o que puedes mantener. Seguramente lo divertido es mejor. Ahora, uno podría decir que, pero en las mejores instituciones de idiomas están más enfocados y no solo te ponen a ver películas y videos. Sí, y recomiendo, voy a hablar un poco después de la gramática, pero mejor que nada es hacer algo que te guste. Entonces yo recomiendo que siempre empieces con algo que te guste. Si encuentras algo divertido, contenido que puedes más o menos entender, un 80% que puedes entender, haz eso. Y luego puedes añadir otras cosas y otras formas de estudio. Pero así es como recomiendo yo que lo hagas. Usar un hábito que ya tienes y hacer algo al mismo tiempo, o justo antes, justo después, puede ser también, de ese hábito. Algo que te guste. Eso es lo que yo recomiendo. ¿Ok? De todo este proceso del aprendizaje de idiomas, ¿cuál ha sido la parte que más has disfrutado y la que menos? Muy buena pregunta, wow. Ustedes me encantan sus preguntas. El momento que más me gustó, o el momento más bien que más me gusta, siempre es cuando puedo aplicar lo que aprendo para usar el idioma en la vida real. Como por ejemplo cuando estaba aprendiendo las matemáticas en la escuela, ¿verdad? Yo no soy matemático, así se dice, no sé. No uso esas cosas en mi día ahora. Una sí, obviamente, pero los cálculos avanzados no. Entonces nunca tuve la satisfacción de poderlo usar en mi vida. Pero los idiomas sí, porque cada vez que estoy estudiando un idioma y luego viene una persona que solo habla ese idioma y sí nos podemos comunicar y tal vez le puedo ayudar con algo, increíblemente divertido eso. O veo un video en ese idioma y lo puedo entender. Me encanta. Una situación específica donde pasó eso fue cuando aprendí francés. Y tengo videos en mi canal para que veas mi progreso. Pero lo que pasa es que decidimos con mi esposa que íbamos a hacer un estudio al extranjero en nuestro último año de la universidad. Entonces decidimos que íbamos a mudarnos a Francia por 3 meses. Ahora, solo decidimos eso unos 6 meses antes de ir. Entonces tenía 6 meses para aprender el francés a un nivel suficiente para comunicarme con la gente allá, en Francia. Entonces me puse a aprenderlo y estudiaba todos los días. Todos los días. A veces
por muchas horas. Y mayormente lo que estaba haciendo era consumir contenido. No estaba leyendo libros de gramática ni nada así. Solo estudiando contenido. Y cuando llegué, pude hablar con la gente. Pude hablar con el taxista que nos llevó del aeropuerto a nuestro primer hotel. Se me hizo increíble. Y no es que fuera tan inteligente solo porque había estudiado de forma natural y constante. Me hizo sentir tan bien. Muchos piensan que no puedes aprender el idioma hasta después de llegar al otro país, pero para mí fue al revés, que nunca se me hizo difícil comunicarme en Francia, porque había estudiado tan bien antes, en mi propio país cuando estaba solo. Muy, muy satisfactorio. La parte que menos me gusta siempre es, y no importa qué idioma sea, siempre me frustro cuando se me olvida la razón por la que estoy aprendiendo. Cuando me enfoco demasiado en la perfección, en el acento, en la gramática, en si estoy hablando bien, ahí es cuando me desanimo. Porque lo que sí quiero es conectarme con los demás o entender algo que no pudiera entender de otra forma. Y cuando se me olvida eso, se pone feo. Seguramente sabes de qué estoy hablando. No es divertido cuando se te olvida tu propósito. Ok, otra pregunta. ¿Cómo evitar los nervios al intentar hablar inglés? Me encanta esta pregunta. Creo que está mal, de hecho, pero es por eso que me encanta. Y aprendí la respuesta a esta pregunta cuando tenía justo 15 años. También fue relacionado con el trombón, de hecho. Me lo enseñó un profesor de la universidad que seguramente tenía unos 90 años. Por lo menos 80 años tenía. Un profesor que tocaba jazz. Era muy, muy bueno. Había tocado en cientos de conciertos, tal vez miles de conciertos. Muy inteligente, pero muy sabio también. Y yo, como dije, tenía 15 años y estábamos en le voy a llamar un campamento, pero era un programa que duraba una semana, donde nosotros, estudiantes de la escuela secundaria, nos íbamos a una universidad para aprender los profesores que estaban ahí. Y habíamos estado practicando el jazz durante una semana entera y era el día de nuestro concierto. Íbamos a realizar todo lo que habíamos practicado. ¿Muy bien? Y la verdad es que estábamos nerviosos, teníamos nervios, porque solo llevábamos una semana practicando todo esto, no era mucho tiempo y ya era el día del concierto. Y el profesor me dijo algo que nunca voy a olvidar. Dijo que si tienes nervios, si te sientes nervioso, es porque estás pensando en ti. Es porque estás pensando en ti. Si estás pensando en los demás, nunca vas a estar nervioso. Nosotros, como los músicos que éramos, jóvenes, estábamos pensando en nosotros mismos. ¡Ay, si cometo un error, qué van a pensar de mí! Todo el mundo me está viendo y van a pensar que soy inútil y que no sé tocar el instrumento que estoy tocando. Estábamos pensando en nosotros mismos, en nuestra propia reputación, en nuestras habilidades, en cómo pensaban de nosotros. En vez de pensar en la audiencia, ¿cómo puedes crear un entorno y una experiencia inolvidable para esas personas? ¿Cómo puedes entretener? ¿Cómo puedes hacerlo gozoso para ellos? Me enseñó ese día ese profesor que si te sientes nervioso es porque estás pensando en ti mismo y no debería ser así. De la misma manera, si estás nervioso en inglés, pues tiene sentido, ¿verdad? Porque tal vez no llevas mucho tiempo practicándolo, aprendiéndolo. Tal vez no sepas exactamente cómo decir una cosa o cómo formular una frase, pero no deberías estar nervioso porque si estás pensando en la otra persona, cómo le estás haciendo a él o a ella sentir, qué tal la conversación,
si le estás comunicando algo bueno, si le estás haciendo sentirse bien. Así no te vas a sentir nervioso. Y si cometes unos errores, ¿a quién le importa? A nadie. Porque no se trata de ti. Van a pensar bien de ti si estás hablando otro idioma. Lo aprendiste. Qué bueno, ¿verdad? No tienes que sentirte nervioso porque no tienes que pensar en ti. Te reto a cambiar tu mentalidad acerca de eso, a ver qué tal, a ver si te sirve. Okay. ¿De qué manera podemos hablar sin estar traduciendo y poder decir lo que pensamos, aunque sea en un nivel A2, pero de forma clara y coherente? O sea, ¿cómo podemos decir lo que pensamos y no una traducción del español? ¿Verdad? Creo que así era la pregunta. La regla que yo tengo, para mí mismo y para otras personas también, es hablar como si tuvieras 5 años. Hablar como si tuvieras 5 años. No es broma. ¿A qué me refiero, verdad? Pues muchos pensamos en hablar de la forma más elocuente, de la forma más impresionante posible. Ay, acabo de aprender esa palabra bastante bonita y larga y complicada, entonces voy a usar esa palabra y luego se te olvida la palabra. Ay, no, es que, y te quedas pensando y la otra persona se queda esperando, sin paciencia a veces. Habla como si tuvieras 5 años, no importa el nivel de vocabulario que estés usando. Lo que importa es la comunicación. Entonces, lo que tienes que hacer es comunicarte, encontrar la manera más básica, más fácil, más rápida de comunicar lo que quieres decir y dejar todo lo complicado atrás. Va a venir después, vas a hablar así de forma natural cuando estés listo, pero por el momento solo se trata de la comunicación. Y si estás traduciendo en la cabeza, pensando en cada cosita, ¿verdad? Igual vas a tomar muchísimo tiempo para hablar. ¿Okay? Entonces, habla de forma más simple. Y si tardas más de 5 segundos en pensar cómo decir algo, seguramente es porque es algo muy complicado y que tienes que cambiar, tienes que decirlo de forma diferente o decir algo más. ¿Okay? Habla como si tuvieras 5 años. Otra parte de eso es hablar lento. No tienes que tratar de hablar súper rápido solo para que piensen que hablas bien. Habla lento. Aprendí esto con el francés también, que cuando hablaba lento podía hablar fluido. Pero cuando trataba de hablar rápido, pues no me salían las palabras y parecía como si nunca hubiera estudiado ni un día en mi vida. Habla como si tuvieras 5 años. Habla lento, habla de forma sencilla y no te quedes mucho tiempo pensando en lo que vas a decir. ¿Ok? Esa es mi respuesta para esas preguntas. Ok. Otra pregunta. Si transcribimos aunque no entendamos todo, ¿está bien? ¿Y cómo podemos mejorar más rápido? Ok, aquí está haciendo una pregunta de una técnica avanzada del aprendizaje. Y es bueno pensar en esas técnicas si te sientes listo. ¿A qué me refiero? Cosas como transcripción, ¿verdad? Escuchar algo y escribirlo en tu lengua materna. O hay otras técnicas como leer un párrafo y luego borrar unas palabras y tratar de recordar lo que decía. Cosas así. Memorizar vocabulario con tarjetas y muchas técnicas que hay. Yo recomiendo que pases la mayoría del tiempo, específicamente el 80% del tiempo, simplemente consumiendo contenido. Y el 20% haciendo cosas más intencionales, más específicas, que pueden ser técnicas así como la transcripción o lo que sea que te interese, que te guste, que puedas hacer. ¿Okay? ¿Por qué tanto tiempo con el contenido? ¿Por qué tanto tiempo leyendo y escuchando? Porque así es como puedes avanzar rápido. Cuando estudias una lista de vocabulario, lo único que vas a aprender son las palabras en la lista y generalmente ni aprendes todas, ¿verdad? Pero si ves un video donde entiendes el 80%, vas a aprender las palabras
en las que estás pensando, pero también vas a empezar a aprender todas las otras palabras que no habías aprendido antes, porque dicen un montón de cosas. O si lees algo, te estás exponiendo a un montón de palabras nuevas, a un montón de contenido y a formas gramaticales que tal vez no estés específicamente estudiando esas cosas en ese momento, pero te estás exponiendo al nuevo contenido, al idioma en general. Entonces estás aprendiendo un montón de cosas, muchísimas cosas al mismo tiempo. Así es como puedes aprender y avanzar de forma más rápida. Al inicio no, al inicio estudiar con contenido tal vez te parezca no tan rápido, pero es porque estás plantando las semillas. De una forma gramatical aprendí un poco y otra palabra aprendí un poco. Y luego las semillas empiezan a crecer con tal de que experimentes más conceptos así. Y luego te das cuenta que ya tienes sembrado un jardín entero del inglés, del idioma. Y todo lo estabas aprendiendo al mismo tiempo. Así se aprende más rápido. Y como dije, el 20% con las cosas que te confunden, que quieres específicamente estudiar. Oye, es que los verbos irregulares en el pasado, quiero memorizarlos mejor para que pueda... Sí, está bien, 20%. Solo 20. Así es mi recomendación. Muy bien. Ok. Otra pregunta. ¿Cómo puedo mejorar mi gramática sin la necesidad de estudiarla y que se me quede integrada de una mejor manera? Qué chistoso que siento que a veces estoy contestando la próxima pregunta más que la donde estamos, ¿verdad? Pero mejorar la gramática sin la necesidad de estudiarla. Ok, sin estudiarla. Lo que pasa es que sí es bueno estudiar el contenido. Y como digo, es la mejor manera de mejorar con el idioma. Pero hay personas que tratan de hacerlo, aprenden con contenido y resulta que no hablan bien, que no tienen buena gramática. Y esas personas dicen, no, pero tienes que estudiar gramática de forma intencional en la escuela o con un maestro particular, porque si no, vas a terminar cometiendo un montón de errores con malos hábitos y así. Resulta que pasó eso porque te faltó una cosa muy importante, que es darte cuenta de las cosas. ¿A qué me refiero? Okay. ¿Conoces a la gente que, una persona tal vez, un hermano, un amigo, que no se da cuenta de nada? O sea, podría casi entrar a la casa equivocada y sin darse cuenta. Que nada más está así y solo piensa en una cosa y no se da cuenta de nada más. Cuando te pones a aprender inglés de esa manera, es cierto que no vas a terminar hablando bien. Tienes que darte cuenta de las cosas interesantes con el idioma. ¿Cómo qué? Como, por ejemplo, si estás leyendo algo y viene una palabra que conoces, pero la usan de forma diferente. ¿Qué? ¿Por qué están haciendo eso? ¿Será que esa palabra tiene otro significativo que no sabía, que no conocía antes? Interesante. No tienes que encontrar la respuesta en ese mismo momento, pero te diste cuenta de que algo era diferente. O, por ejemplo, estás hablando y dices una cosa y luego la persona con quien hablas dice la misma cosa pero de forma diferente, algo que tú no dirías. Interesante, ¿por qué dijo eso? ¿Por qué lo dijo de esa manera? O tal vez estás hablando y te das cuenta que todos pronuncian una palabra diferente a ti. Por ejemplo, yo con mi R en inglés, que cuando era niño no la pronunciaba bien, ¿por qué nunca aprendía mejor? Porque no me daba cuenta de las cosas. No me daba cuenta de que no lo estaba pronunciando bien. Y por eso no mejoraba. Si quieres mejorar, tienes que darte cuenta. Tienes que ser observador. Ayuda bastante, ayuda muchísimo. Date cuenta de todo. Escucha todo. Date cuenta de todo. A ver, me cuesta aprender nuevas formas gramaticales. ¿Algún consejo? Ok. Lo que muchas personas hacen es
que buscan la gramática y luego buscan ejemplos para aclarar lo que acaban de aprender. Eso está mal. Debes hacerlo al revés. ¿A qué me refiero? Primero, consumes contenido. Y segundo, te das cuenta de la gramática dentro del contenido. Y ahí es cuando, si no entiendes, puedes ir a estudiar el concepto. No debes estudiar una forma gramatical hasta que hayas visto esa forma en contexto. Y esto va perfectamente con lo que decía antes, ¿verdad? Date cuenta de las cosas después de verlas en el contenido. Y ahí es cuando puedes estudiarlas. Es como el ejemplo que siempre uso es que, ¿cuál es mejor? ¿Pedir direcciones en un pueblo completamente desconocido? Que te digan, ¡ay, está por el tercer palo de almendras y por dónde duerme el perro! Y no sabes nada, no tienes una imagen en la mente para entender lo que te están diciendo. O pedir direcciones o ayuda a encontrar algún lugar en el pueblo donde naciste o el pueblo donde vives. Van a decir, ¡ay, está por el súper! Sí conoces, ¿verdad? ¡Ah, sí conozco ahí! Ok, perfecto, más fácil. De la misma manera, si te encuentras una forma gramatical en contexto, te vas acostumbrando más o menos a cómo se usa. En cambio, si empiezas con un libro de gramática y abres el libro, ¡boom! Y te pones a ver, ¡ay, es que qué es eso! Nunca había visto eso antes, qué raro está, ¿no? ¿Cómo voy a recordar esas cosas? ¡Ay, qué raro está eso también! Tienes que encontrar las cosas en contexto. Y así se te va a hacer mucho más fácil recordarlas. ¿Ok? Ese es mi consejo para aprender nuevas formas gramaticales. Solo las formas que ves en contexto. ¿Ok? ¿Cómo hacer realmente efectivos en la vida real? Tanto como el input comprensible de Krashen como el método TPRS, que es otra cosa que no voy a hablar de eso en este video, pero tiene que ver con el input comprensible. ¿Qué pasos concretos recomendarías para que no se queden solo en teoría y podamos sacarle el máximo provecho a esos enfoques? Lo que pasa es que hay personas que tratan de aprender con el contenido, o como muchos le llaman el input comprensible, y resulta que para ellos no les sirve, o sienten que no les funciona, y dicen, ay, es que esto no sirve porque no estoy aprendiendo nada. Mencioné antes la respuesta a esta pregunta, pero el cerebro necesita algo. El cerebro usa el idioma para lograr algún propósito, o sea, una conexión con una persona, o sea, aprender algo que no sabía antes, o sea, obtener comida o dinero. Y si te quedas siempre en un libro, o si te quedas siempre haciendo ejercicios, el cerebro no va a sentir la utilidad de lo que estás estudiando. Lo que tienes que hacer es aprender algo que te interesa. Aprender de uno de tus hobbies. Aprender, si tienes una pregunta, estás curioso sobre una cosa, tienes curiosidad, puedes buscarlo en el idioma que estás aprendiendo y aprenderlo de esa forma. Y así el idioma te está ayudando a recibir algo que ya querías antes. Te está dando algo. En cambio, si solo te pones a estudiar cosas aburridas que ya entendías antes, no recibes ningún beneficio del idioma. Y así el cerebro no va a recordar las cosas porque dice, bueno, esto no es importante porque no me ayudó con nada, solo es un ejercicio, ¿verdad? Es como practicar las técnicas del fútbol sin jamás jugar con nadie. ¿Para qué, verdad? ¿Para qué saber hacer los trucos y todo si no te ayuda en el partido? Hay que usar las técnicas o usar el idioma para recibir algún beneficio. Y ahí es cuando, primero, se te pone más divertido. Y segundo, te queda mejor lo que estás aprendiendo. Okay. El input comprensible te puede ayudar a certificar tu nivel de idioma o se requieren hacer cosas extras aparte. Interesante esta pregunta, ¿verdad? O sea, si solo consumo contenido en internet, ¿puedo llegar a recibir algún certificado? La respuesta corta, sí. La respuesta larga,
Sí, pero si quieres aprender de forma más rápida y más segura, puedes, como dije antes, poner ese 20% de estudio más intencional. Por ejemplo, me puse a aprender el croata empezando el año pasado y todavía estoy aprendiendo un poco, ¿verdad? Y estoy aprendiéndolo de forma natural. Es chistoso porque sí, puedo decir bastantes cosas, puedo entender bastantes cosas, pero hay ciertas cosas muy importantes que nunca aprendí, como por ejemplo los días de la semana. No sé cuáles son. Sé unos 2 días, porque como viernes y sábado, que son los días que más se hablan, ¿verdad? Pero martes, no sé cómo se diga martes en croata. ¿Qué puedo hacer? Sí, puedo esperar, consumir más contenido hasta que llegue al momento donde sí haya adquirido bien esa palabra. O, si me importa mucho, puedo simplemente buscar la palabra y memorizarla. Así es más rápido. Pero generalmente debes estudiar con contenido. Espero que haya contestado bien tu pregunta. Si quieres certificarte rápido, puedes estudiar ese 20% de estudio más intencional, ¿verdad? Si no te importa tanto, si tienes todo el tiempo del mundo, si solo te gusta, pues consumiendo contenido, aprendiendo de forma natural, sí te va a dar lo que estás buscando, solo que tal vez te va a tardar un poco más tiempo. ¿Qué? ¿Debes ver solo contenido input comprensible hasta entender absolutamente todo? Solo ver, no. Y seguramente no te referías a esto, pero tienes que leer también. Y muchos se olvidan de eso. Tienes que leer también para que tengas una imagen de las palabras en tu cerebro. Tienes que practicar con la lectura. ¿Y cómo se hace eso? Hay muchas maneras. Pero una de las maneras es un recurso que yo te estoy dando, te estoy ofreciendo gratis, que es la Input Newsletter, donde cada semana mando un cuento en inglés básico, 3 niveles, lo más básico, y luego el mismo cuento pero un poco más difícil, y luego el mismo cuento pero más difícil. Y así puedes ir entendiendo más y más cada vez. Esta newsletter, si quieres recibirla cada semana, puedes suscribirte ahí con el enlace que se encuentra en la descripción de este video. ¿Verdad? Te ayuda muchísimo. Dicen que leer es la mejor manera de aprender nuevo vocabulario en inglés. Leer. ¿Ok? Ahora, la otra parte de la pregunta, que creo que esto es lo que querías preguntar, si solo debes hacer esto hasta entender todo, ahí viene la parte del 20% de estudio más intencional. No he hablado mucho de esto en mi canal, pero más y más gente me están preguntando de esto y entonces voy a hacer un video pronto que se trate de la gramática. ¿Qué? Otra pregunta. Ahora se están preguntando de mí. Interesante. ¿Cómo consiguió su acento en español y cuánto tiempo le tomó? Esta pregunta es interesante porque ¿cuánto tiempo me tomó? Pues, ¿cuánto tiempo llevo aprendiendo español? O me dicen también, me preguntan, ¿cuánto tiempo te tomó aprender español? Pues, creo que todavía estoy aprendiendo. Siempre estoy aprendiendo nuevas palabras. ¿Hablo español? Yo diría que sí, pero ¿cuánto tiempo me tomó? Pues, todo el tiempo que llevo aprendiendo. Ahora, ¿cuánto tiempo para lograr un buen acento? No sé, depende, pero la pregunta más importante es ¿cómo conseguí el acento? ¿Okay? Mi acento es lo que yo consideraría un buen ejemplo de la zona óptima. ¿Qué significa eso? Pues no es nativo, no es perfecto. Se van a dar cuenta de que no soy mexicano, que no soy español, ¿verdad? Pero el acento tiene todo lo que necesitas, puedes entenderlo perfectamente, no te distrae, espero, y puedo comunicarme sin ningún problema. ¿Okay? No es una distracción, no es perfecto. La zona óptima. ¿Okay? Y lo mejor que te puedo recomendar, hay 2 cosas. Primero, lo más importante más que cualquier otra cosa es escuchar mucho. ¿Por qué? Porque escuchar es cuando consigues el buen ejemplo. Es como si quieres cocinar comida de Canadá, pero nunca la has probado.
¿Cómo vas a saber si ya llegaste o si lo estás haciendo bien o mal, verdad? Tienes que escuchar muchísimo y, como te dije, darte cuenta de las cosas. Porque puedes escuchar durante toda tu vida, pero si nunca te das cuenta de lo que ellos hacen diferente a lo que tú haces, pues no vas a mejorar, ¿verdad? Entonces, escuchar muchísimo. Y luego, para activar eso, no es cosa de simplemente saber cómo debe ser y luego puedes hacerlo perfectamente. Lo que tienes que hacer es leer en voz alta. Leer en voz alta. Y esto es algo que yo llevo haciendo por unos 5 años en español, casi todos los días durante los últimos 5 años, y todavía lo hago. Cuando lees en voz alta, ya tienes las palabras para decir, no tienes que pensar en la gramática, el vocabulario, porque solo estás leyendo lo que está en la página. Pero te da el tiempo y el poder mental de pensar en cómo estás pronunciando las palabras. Entonces, escuchar un montón para saber cómo debe ser y luego hacerlo en voz alta. Y cuando leas en voz alta tienes que hacerlo de forma muy tranquila, sin presión, no lo hagas muy rápido, hay que hacerlo de forma fluida. Te ayuda mucho con el acento y eso es lo que me ayudó a mí. Ahora, la próxima pregunta, ¿cómo afectó tu vida aprender idiomas? Aprender idiomas me afectó en todo. Me cambió la vida por completo. Cada parte de mi vida es diferente a causa del aprendizaje de idiomas. Y me explico, ¿ok? Lo primero y lo más fácil, lo más obvio es mi esposa. Ella es mexicana. Llevamos 3 años casados, 3 años y medio. Y pues no me enseñó el español. Ya hablaba español antes de estar con ella. Pero seguramente no estaríamos juntos si no lo hablara yo. Porque no podría hablar con su familia, no podría ir a México a entender, conocer a sus amigos y entender su vida, ¿verdad? Y es que eso porque ni me habla en español, casi siempre me habla en inglés. Ella habla súper bien en inglés, casi perfecto, su inglés es mucho mejor que mi español. Pero aún así no estaríamos juntos si no fuera por eso. Entonces mi esposa y mi familia, ¿verdad? Luego, mi trabajo. Cuando yo estaba teniendo las entrevistas de trabajo para este puesto que tengo ahora, hubo muchos que querían la misma posición. Pero el jefe del trabajo me preguntó de qué me gusta hacer y le mencioné que me gusta aprender idiomas. Y gracias a eso, él dijo que supo que era una persona inteligente, porque podía aprender idiomas y que me iba a expresar bien en el trabajo. Y por eso, y tal vez otras cosas, pero me dio el trabajo, que fue increíble para mí, que no fue el hecho de saber idiomas, no fue el hecho de usarlos, no hablo francés ni en español en mi trabajo, pero fue el hecho de, si tú sabes otros idiomas, si te las aprendiste por tu cuenta, seguramente tienes lo necesario para aprender otras cosas también y vas a poder hacerlo bastante bien con el trabajo. Creo que fue por eso. Y muchas otras cosas, ¿verdad? ¿Cuántos amigos tengo que no tendría si no hablara otros idiomas? Tengo amigos coreanos que les hablo en coreano. Tengo amigos franceses. Tengo amigos que hablan español, por supuesto. Tantas cosas. Este canal de YouTube, ¿verdad? No tendría nada de esto si no hablara otros idiomas. Me cambió la vida por completo. ¿Ok? ¿Tienes pensado aprender más idiomas en un futuro? Esta pregunta es interesante porque muchas veces digo, no, es que creo que no, creo que estoy bien. Por ejemplo, hubo un tiempo donde no pensaba nunca aprender el francés. Y luego hubo una razón para aprenderlo y lo hice. Igual pensé que no aprendería el croata, pero ahora tengo amigos de Croacia y me están enseñando. Entonces, por el momento no tengo específicamente un idioma en mente de que, ay, sí voy a aprenderlo porque quiero saberlo, el número más grande de idiomas posible, quiero ser un hiperpolíglota. No me importa nada de eso. Lo que me importa es comunicarme con personas reales, ¿ok? Y si me ayuda con eso, perfecto. Si estoy aprendiendo un idioma y no me sirve para nada, pues no voy a hacerlo. Entonces,
Seguramente sí, voy a aprender otros idiomas a lo largo de mi vida. Uno que siempre he querido aprender es el chino, pero por el momento no tengo ningún motivo ni ninguna razón para aprenderlo. Entonces, hasta después, tal vez. No se trata de la cantidad, sino de aprovecharte de lo que tienes, ¿verdad? Y mejorarlo también. ¿Con quién compartes tu maravillosa vida? Maravillosa, pues gracias. Ya te conté que mi esposa llevamos 3 años y medio casados. Ella es increíble, increíble y, como dices, maravillosa. Pasamos todos los días hablando y pasando tiempo juntos. Nos encanta. ¿Okay? Y también, tal vez sabes que tengo una hija. Ella tiene apenas 10 meses de edad. 10 meses. Ella se llama Olivia. Y es el amor de nuestras vidas, ¿verdad? Nos encanta. Ella es tan linda. Tiene unos 3 dientes. 2 aquí, 1 aquí. Y puede gatear. Está aprendiendo a decir unas palabras. Le estamos hablando tanto en español como en inglés para que aprenda los dos. Y vamos a ver. Espero que sirva. Quién sabe si va a querer o no, pero eso es lo que queremos hacer. Pero ella es maravillosa. Entonces esa es mi pequeña familia. También tengo 5 hermanos. Soy el tercer de 5. Y ahí están mis papás, tengo unos abuelos y así. Pero más que todo mi familia de 3. Queremos tener más hijos un día también, pero por el momento somos 3. ¿Qué haces en tu vida personal fuera de enseñar inglés que muy pocos saben de ti? Esto es interesante también y tiene que ver con esto. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy y por qué se parece a la jungla? ¿Por qué hay tantos ruidos de insectos y de pájaros y quién sabe qué? La verdad es que a mí me encanta viajar, me encanta. Trabajo en línea, entonces todas mis reuniones son con Zoom. No tengo que estar en un lugar físico. Ya terminé la universidad hace un año, más de un año. Entonces me encanta trabajar desde otros lados, pero ahora estoy en Costa Rica y venimos aquí hace un mes. Estamos pasando 3 meses en total en Costa Rica, entonces estamos quedándonos en lugares diferentes y así como este lugar. Es interesante porque nos quedamos en un Airbnb primero y nos quedamos ahí el primer mes de nuestra estancia en este país y el dueño del Airbnb era francés. Entonces nos pasamos todo el tiempo hablando francés juntos y nos podíamos comunicar gracias a hablar francés. Mi esposa también lo habla. Y es así como que nunca sabes cuándo te va a ser útil aprender un idioma, ¿verdad? Aún en Costa Rica estoy usando mi francés y ahora tengo un nuevo amigo, ¿verdad? Pero sí, me gusta mucho viajar. Así quiero que sea mi vida. Ahora llegamos a la última pregunta. Y creo que hablé mucho. Si viste hasta este momento, muchas gracias. Espero que te haya gustado y seguramente ya sabes muchas cosas de mí y espero del aprendizaje de idiomas también. Pero esta pregunta dice, si solo pudieras quedarte con una frase en inglés que represente tu filosofía de vida, ¿cuál sería? Qué gran pregunta, ¿verdad? Mi filosofía de vida. Y por cierto, hubo unas personas que pidieron que contestara sus preguntas en inglés. Perdón. Este video lo hice en español. Tal vez en el futuro voy a hacer otro en inglés. Pero esta frase sí puedo explicártela en inglés. La frase es progress over perfection. Progress over perfection. That means instead of searching for perfection, instead of trying to be perfect, it's better to progress. It's better to search for progress, getting a little bit better consistently for as long as you possibly can. Progress. It's not about being perfect. It's about getting better. Entonces, el dicho progress over perfection significa el progreso es mejor que la perfección. Muchos perfeccionistas
buscan quitar absolutamente todos los errores de sus vidas y hacer todo de forma impecable, perfecta. ¿Y cuál es el resultado? Uno de dos cosas. O terminas estresado todo el tiempo, triste, siempre sientes que no estás haciendo lo suficiente, o no haces nada, porque no puedes hacerlo de forma perfecta. Entonces, no te atreves a hacer las cosas porque te da miedo fracasar. En vez de buscar la perfección, debes buscar el progreso, el mejoramiento. El progreso es una de las cosas que me da más felicidad. Ver a mi hija empezar a gatear o empezar a pararse y casi tomar un paso. Nunca había hecho eso antes. O decir una palabra nueva. Increíble. ¿Lo dijo de forma perfecta? No. Obviamente no, tiene 10 meses de edad. Pero es progreso. Es un mejoramiento y nunca es mejor de lo que jamás había hecho antes. Eso es lo que estoy buscando en la vida. Con los idiomas se trata de comunicarme y expresarme de mejor forma. Sí, cometer menos errores, mejorar mi acento, pero es el mejoramiento. No es sentirme mal porque no estoy haciéndolo de la mejor forma posible, ¿verdad? Me siento bien porque estoy mejorando. Y así puedo sentirme bien durante todo el proceso del aprendizaje. Porque en el inicio aprendo una palabra, perfecto, es una palabra que no sabía antes. Aprendo otra palabra, wow, ya conozco el doble. El progreso es la respuesta. Estoy tratando siempre de ser una mejor persona. Y no estoy hablando de, uy, cada día tienes que hacer más que el día anterior. No, no tienes que hacer más cada día. Puedes hacer lo mismo, pero si estás aprendiendo, si estás pasando el mismo tiempo cada día, por ejemplo, aprendiendo, tu progreso va así. Aprendes, mejoras, ¿verdad? Avanzas. El progreso es lo mejor que puedes buscar. Y si estás feliz progresando, vas a estar feliz todo el tiempo, con tal de que no te des por vencido. Me encanta esa idea. Entonces sí, como dije, gracias por ver, gracias por estar aquí con este canal. Hay ciertos cambios que estoy implementando y no sé cómo van a ser los videos en el futuro. Quiero mejorar la calidad, quiero mejorar el contenido que te estoy ofreciendo. Pero a todos los que ven mis videos, a todos los que sacan un conocimiento, un provecho, un poco de inglés de mis palabras, muchas gracias por ver. Aprecio mucho sus comentarios, siempre los leo. Aprecio mucho su presencia y su apoyo. Y nos vemos muy pronto. Adiós.